Buenos días a todas y todos. Soy Milvian Ascuac. Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder compartir una, dos, tres ideas con ustedes. Buenos días y buenas tardes para quienes están en España. Y pues para mí es un gusto poder compartir algo de las formas de vida, pero también de las formas en que entendemos el mundo. Y quiero agradecer a Internet por este espacio que me permiten para compartir. Así que voy a presentar, eh, solo me indican si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, Sí, perfecto. Bueno, pues soy del Movimiento Nacional de Tejedoras, Ruchajeshikrikanaupal, que significa el resguardo de nuestros saberes, de nuestro intelecto, de nuestros conocimientos. Em, Tengo una hora, espero que me dé tiempo. Bueno, hemos tratado de ir construyendo colectivamente varias ideas con las mujeres indígenas en Guatemala, sobre todo porque nos enfrentamos a un tiempo muy difícil. Creo que este curso tiene que ver con la crisis ecosocial y a mí me gustaría bueno, saber, y ustedes pueden escribir en el chat, una palabra que les venga en la mente cuando escuchan crisis ecosocial. Y luego pues les compartiré mi palabra. Bueno, también quiero iniciar eh, mostrándoles algunas imágenes de las indumentarias o la ropa que utilizamos las mujeres mayas en Guatemala. Nosotras decimos que nuestra indumentaria maya es una expresión de identidad, pero también es memoria colectiva, porque acá resguardamos los conocimientos y los saberes de nuestras abuelas. Muchos de los símbolos que son parte de estas indumentarias tienen un significado muy profundo, filosófico, cosmogónico, del entendimiento de los ciclos de la vida y bueno, pues es muy importante, del entendimiento de la vida misma. Y bueno, acá tenemos un huipil de Santiago Zacatepec, que es el huipil para nosotras es como la blusa, ¿no? El tocoyal, lo que se usa en el cabello. Y bueno, el otro tejido que tenemos aquí a la par, que es un poco más largo, es un nimpot ceremonial, muy importante para la comunidad de San Pedro Zacatepeques. Y bueno, de esa manera podemos encontrar diversas indumentarias. Tenemos acá la de Quetzaltenango, es una indumentaria que no se puede ver en la cotidianidad, sino en momentos especiales, ceremoniales, y además que son carísimos, pero es parte de esa memoria colectiva que tenemos. Tenemos acá otra indumentaria de Tecpan, Guatemala. Ellas utilizan un simbolismo muy importante que es la serpiente y está al centro del tejido, que acá significa Rukush. Rukush es el centro, es la esencia, es el espíritu y es muy importante para esta comunidad. También tenemos otra indumentaria de Todos Santos Cuchumatán, una comunidad donde hombres y mujeres visten sus indumentarias todos los días, ¿verdad? Eso es algo que tenemos en Guatemala, que la mayoría de los pueblos indígenas no vestimos nuestras indumentarias en ocasiones especiales o para un evento especial o importante, sino todos los días. Lo único es que tenemos indumentarias de uso diario para trabajar, y también indumentarias para fiesta, para ceremonias, y eso pues es muy importante. Em, en cada una de estas indumentarias está escrito el aporte que las abuelas han dejado, porque no cada quien, pero sí generalmente en los pueblos se van generando diseños que luego se incorporan a los tejidos y mientras más gente quiere copiarlo en la misma comunidad, pues se da por aceptado, ¿no? Y entonces no importa si vestimos igual porque es pues algo muy importante, quiere decir una forma de aceptación de estos aportes que hay. Por eso es que hablamos que son creaciones colectivas. Y además, pues estas abuelas que van incorporando estos diseños cada vez que pasan a la otra dimensión, pues su recuerdo queda en los tejidos. Por eso es que decimos que somos nosotras las hijas de esas abuelas que no morirán, porque ellas viven en el universo de nuestros tejidos. Pero también nos enfrentamos, aquí se me movió el mundo, pero
En el marco de esa crisis ecosocial, nosotras lo interpretamos más como el desequilibrio, ¿verdad? No sé qué palabras hay ahí, si alguien me puede leer, es que no encuentro el chat aquí. Algunas palabras que hay en el chat sobre lo que les viene a la mente sobre la crisis ecosocial, no sé si hay algunas ideas. Y hay Ujú. aquí injusticia, tristeza, ignorancia, caos, consumismo, desinterés, capitalismo, pertenencia. Así han ido poniendo algunos. Sí, bueno, sí, me llama la atención lo de tristeza y bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Que vayamos cada vez más en decadencia. Pero lo que se me viene a mí en la mente es desequilibrio, porque es parte del entender que tenemos el pueblo maya sobre cuando algo está sano o cuando algo está enfermo. Lo que está sano está en equilibrio y lo que está enfermo está en desequilibrio. Y entonces la tierra en este momento está pasando, está viviendo un caos que no solo tiene que ver con la naturaleza, sino desde la misma sociedad, ¿verdad? Hay un desequilibrio tal que no nos permite vivir con la dignidad y con la plenitud con la que deberíamos todos los seres humanos y todos los seres vivos en el planeta. Y entonces, nosotras sabemos que nos enfrentamos a dos visiones de mundo. Una generalmente de Occidente, no digo que todos, pero en general, donde se percibe a la tierra como algo que se puede explotar, saquear y que se puede vender al mejor postor. Y la lámina que tenemos aquí de primero, vemos cómo transan y se dividen el mundo. Es la forma en que ciertas gentes acaudaladas, con acumulación de riqueza, pues siempre se han servido del mundo para que puedan acumular riquezas. Sin embargo, nos enfrentamos a otra visión de mundo. En este caso, puedo colocar al pueblo maya y así varios pueblos originarios en el mundo, donde vemos al planeta como nuestro hogar. Ratis por ejemplo, o la Pachamama, la Madre Tierra. Nosotras acá, para comprender un poco más la forma en que vemos el mundo, nos vamos a nuestros idiomas maternos, ¿verdad? Porque desde ahí resguardamos mucha información. Y por ejemplo, cuando comienza a llover, decimos Hashperi katata o Hashpuri katata. Tata significa padre. Y entonces cuando comienza a llover, decimos que ya llegó nuestro padre lluvia, ¿verdad? Hablamos de la abuela luna, del abuelo sol, hablamos de Nimak, de Kachak, hablamos de hermanos mayores y hermanos menores. Hermanos mayores hablamos de los árboles, ¿verdad? Porque muchos de ellos han estado antes que nosotros eh, y de esa manera ha venido su ascendencia. Como árboles, pero son hermanos mayores, hermanas menores, las plantas más pequeñas, y entonces tenemos un entender de familiaridad con todo lo que existe a nuestro alrededor, ¿verdad? Y entonces donde el ser humano, pues no estamos en el centro, sino somos parte de esa hermandad que tenemos con la naturaleza. Y esa es otra visión de mundo. Lo que sucede es que esa visión del mundo del uno o del mundo donde el ser humano se cree el dueño y señor, se impone sobre esa visión que nosotras tenemos de la vida y entonces de ahí se generan pues un montón de crisis, un montón de conflictos, ¿verdad? Donde al final de cuentas pues se genera violencia y bueno, una serie de problemáticas pues que ya conocemos de extractivismo y bueno, entre más. También para nosotros ha sido muy importante em, reconocer desde cuándo nosotras tenemos existencia. En el caso del pueblo maya, pues hay datos antropológicos, arqueológicos que hablan de 15.000 años, otros de 20.800 años, otros de 36.000 años. El asunto es que tenemos una cuenta larga de tiempo de vida del pueblo maya y luego nos enfrentamos pues a 533 años de colonización española y 204 años de creación del Estado de Guatemala. Pero en estos pocos 500 años, nuestro mundo conocido se ha venido deteriorando mucho.
Y sí, recordamos muchos de los informes que los colonizadores españoles enviaron a la corona española sobre qué encontraron en estos territorios y hablan que encontraron el paraíso. Eso sí, ¿qué significa? ¿Qué significa un paraíso? Es diferente a un desierto, a algo que esté desolado. Entonces es muy importante pensar entonces cómo estos pueblos vivíamos por milenios de existencia. Quiere decir que encontramos una forma equilibrada de gestionar la vida. Si es así y pensar en el futuro, ¿será que podremos tener un futuro mejor o tendremos una decadencia? Nosotras nos preguntamos si hubo un momento en que las cosas pudieron, bueno, pudo haber mejor vida. ¿Por qué no identificamos cuáles son esos elementos que pudieron hacernos vivir mejor y donde se pudo gestionar la vida de forma equilibrada? Entonces, quiere decir que hay que tirar la mirada hacia atrás, ¿verdad? O sea, el futuro lo podemos ir construyendo si tenemos una vista también en el pasado de qué es lo que ha funcionado. Entonces, para nosotras esto es muy importante. Y en nuestro caso, pues hemos ido construyendo esta red, que es la red de la vida, que no la voy a profundizar porque tengo mucho que hablar en relación a los tejidos, pero para nosotras, algo, un elemento que está en crisis en este momento es la vida, es la existencia y no solo del ser humano, sino de todo aquello que vive, ¿verdad? Que vive. eh, y bueno, pues eso quiere decir que el mundo podría acabarse en algún momento, ¿verdad? Porque hay elementos que son vitales y que están en riesgo, como el aire, el agua, la tierra como elementos vitales y luego pues todos los demás, el bosque, las semillas y según nuestro análisis es que si desaparece uno de estos elementos, pues se va a acabar la vida. Pero también en nuestro análisis, verá, en relación al ser humano, es que si el humano desaparece de esta red, pues que la vida va a continuar porque francamente los seres humanos estamos dejando una huella ecológica muy profunda en este momento y entonces sí que necesitamos repensar nuestras prácticas, nuestras formas de vida, nuestra relación con la naturaleza. Y entonces, como somos mujeres del pueblo maya, de los pueblos originarios, hay un derecho muy importante para nosotras que es el derecho a la libre determinación o autodeterminación de nuestros pueblos. Pero eso, cómo se concreta? ¿Cómo se podría desarrollar? Y para eso, llevando nuestra mirada hacia el pasado y hacia los elementos que aún son parte de nuestros pueblos, sabemos que nuestros pueblos pues siempre se autogobernaban, o sea, ejercían la política, cultivaban su comida y en este cultivar nosotras hacemos mucho énfasis en la generación de capacidades. Una persona puede ser independiente de alguien cuando tiene muchas capacidades para alimentarse, para mantener su cuerpo sano, la capacidad de elaborar su propia vestimenta, de hablar sus idiomas, de crear formas de pensamiento. O sea, todo esto es muy importante. Y entonces ubicamos estos elementos como importantes en el marco de ese ejercicio del derecho a la libre determinación. Y entonces hoy yo quiero centrarme en uno de esos elementos. Es el de producir la indumentaria o producir la vestimenta. Nosotras decimos que nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar y les voy a ir contando por qué. Pero también pensamos que en un mundo capitalista que está centrado en la propiedad individual, ¿cómo se deberían pensar los derechos sobre los saberes y creaciones colectivas de los pueblos indígenas? Dado que estos saberes que por milenios han sido creados y protegidos por lógicas comunitarias comunales, para otros son pensados como saberes de nadie, saberes sin dueño, que están públicamente disponibles. Tenemos declaratorias de patrimonio cultural de la nación, de la humanidad, y que mucha gente piensa que la propiedad colectiva es de todos al mismo tiempo de nadie. Pero hay que centrarse en dos palabras que es importante, que todo esto tiene que ver con robar y despojar a otros. Entonces, en este caso, pues la lucha de las mujeres tejedoras en el país es una lucha
por nuestra dignidad. Dado que nuestros textiles e indumentaria son una herencia milenaria que sigue vivo a través de las mujeres. ¿Y por qué decimos que los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar? Porque en el que a principios o a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, 1511 para ser exactos, Diego de Landa, un obispo, em, decía que había que quemar todo porque todo lo creado por los pueblos indígenas era obra del demonio y por lo tanto había que quemar. Pero también ahora revisando un poco de ese libro del arte de la guerra, sabemos que pues se recomendaban entre sí que cada vez que se podía llegar a colonizar o a invadir cierto territorio, había que quemar toda la memoria que pudiera haber ahí, es parte del arte de la guerra. Y bueno, en el caso de Guatemala, pues no se salvó, ¿verdad? El caso del pueblo maya, pues se quemaron muchos códices, figurillas. Sabemos también por la memoria oral, de transmisión oral, que muchos de los Ajpopí, que eran los líderes que custodiaban em, estos escritos, o sea, los escribanos, los líderes de las comunidades, muchos de ellos se suicidaron al ver toda la información que había costado mucho ir construyendo, bueno, siendo destruido y quemado, ¿verdad? Entonces, eso sucedió. Sin embargo, mucha de la información que había en esos documentos o elementos eran tejidos por las mujeres en la ropa y estaba también impreso en los templos, en los sitios sagrados. Entonces, siempre en la memoria, en el intelecto de los pueblos, se ha mantenido esos saberes. Y bueno, aquí hay un extracto de la página 79 C del Códice Maya que está en Madrid. Le llaman también Códice de Madrid, Códice Trocortesiano. Este, mm, Sin embargo, es un códice maya, ¿verdad? Que se lo llevaron, pero acá podemos observar a dos personas, a una mujer y a un hombre tejiendo. Para nosotras ser Ajkem es importante. Ajkem en nuestro idioma es una persona que teje, que tiene la capacidad de tejer. No habla de que sean mujeres o que sean hombres, ¿verdad? En nuestros idiomas es general. Entonces, el aj significa una capacidad. Entonces, ser ajkem es una labor importante que lo pueden desarrollar hombres y mujeres. Lo que sucedió fue que luego del proceso colonial, en el marco de la división sexual del trabajo, se dejó casi que a las mujeres en la elaboración de hilos, o por lo menos a ellas fue a quienes se les explotó en esta labor de hilar algodón y de tejer los tejidos. Y bueno, y luego pues a los hombres se les separó de esta labor y hasta ahora ha sido algo muy marcado e incluso en estos tiempos en algunas comunidades cuando los hombres tejen piensan que son homosexuales, que tienen otras inclinaciones, aunque en nuestros pueblos la, la gente de la diversidad pues tienen un nombre, ¿verdad? Para esto y pues no son mal vistos. Sin embargo, con toda esta división y esta idea de lo que es el pecado que se fue implantando, pues se fue cambiando estas ideas. Bueno, esta es una evidencia pues antigua de los tejidos, de la existencia de los tejidos. Y acá también tenemos una morga, que es como una falda de dos lienzos unidos por un bordado. Este bordado es muy Miriam, antiguo, ¿sí? Miriam, no se ven las diapositivas, se ha quedado en la de todos los saberes. Oh, a ver. Deja de compartir y vuelve a compartir a lo mejor. Mm. Ahora no te oímos. No sé si se ha quedado congelado. Parece que está congelada, sí. Sí. A ver si va a pasar lo mismo.
Lo mismo que el otro día con tu presentación, Charo. A ver, no te oímos, Miriam, ¿eh? Mm, Perdonad, pero sí, se ha quedado congelada la Yo imagen también y Miriam se... congelada, A sí. ver, A lo mejor que salga y vuelva a entrar. sí, a ver. No sé si ella nos oye a nosotras, claro. Mm, Mira, ya, sí, sí que lo oía. Nos hemos quedado en la diapositiva anterior. Entiendo yo que se conectará ahora. Em, vamos a- Bueno, si alguien mientras quiere ir haciendo alguna aportación de lo que hasta aquí lleva Milvian, pues, pues puede hacerlo. A ver. Mm, La verdad es que gracias, Mila, por amenizar. Mila comenta que es importante la transmisión de cultura, historia, conocimientos de generación en generación a través de diversos medios. Comentábamos antes de que entrarais, aquí alguien manda una foto, no sé muy bien lo que es. Es interesante ver otras formas de lenguaje más allá de la escritura gráfica como la occidental. Eh, un gran ejemplo de biodiversidad cultural. Mm, Hay un cuento, bueno, hay un cuento muy bonito de Pandora Mirabilia que habla sobre este tema de los tejidos. Supongo que Charo lo conocerá, el de Sí. las tejedoras. Para aquellas personas que trabajáis con peques o que tenéis las pequeñas. Es un recurso interesante y habla de todo este lenguaje transmitido a través de los tejidos y cómo solo las personas que saben leer esos mensajes pues entendían el valor de la ropa, ¿no? Y no tanto de la apropiación se llama Las tejedoras, me parece. A ver, Las tejedoras mayas igual, ¿no? sí, yo creo que sí. Si buscáis, Tienen mira, además, sí, como varios cuentos que Pandora, son, sí. que las figuras que desarrolla son mujeres, ¿no? Muchas de ellas con otras Mm, cosmovisiones, otras miradas, y que, bueno, un sí. poco en la línea de lo que comentaba yo al principio, creo que tenemos que un poco que cambiar esta mirada, ¿no? Que tenemos de nuestra cultura como supremacista con relación a otras, cuando es nuestro marco cultural que se está cargando, ¿no? La vida. Entonces, Mm. bueno, ¿cómo Hola, Ah, ya estás aquí. estás aquí? ya estoy aquí, no sé por qué me sacó. Pero bueno, ya estoy de nuevo. Nada, estábamos haciendo una mini conversación. Mira, en Perú, comunidad de Chinchero Cusco. Habilidades. Em, a ver si podemos volver a la presentación, Milvian, y no se queda colgada. Sí, espero que sí. No sé si lo Vale, pueden ahí ver. estamos. Aquí Sí, ahora está. Sí, sí. ahora sí. Ah, perfecto. Vale, gracias. Muy bien. Ah, bueno, pues estas imágenes creo que ya no la vieron, ¿verdad? Pero creo No, que esta no.
No. Bueno, pues una imagen un poco retratando de esa quema masiva que tuvimos de códices de figurillas. Y bueno, pues también les comentaba sobre esta otra lámina de una evidencia de la página 79C del Códice Maya que está en Madrid, donde vemos a las personas tejiendo. Y bueno, me quedé creo que con esta. Ujú. Bueno, este es un bordado que tenemos en una de las faldas o UC de Santiago Zacatepec, que es el pueblo al que yo pertenezco. Y acá, este bordado tenía que ser estrictamente contado, tiene que tener 13 picos y bueno, cada color. Y eso es sumamente importante. Y esto tiene que ver porque es innecesario que el conocimiento del calendario del Cholqui es un calendario sagrado maya, ¿verdad? Que combina dos escalas de la multiplicación de los 13 por los 20 nahuales o las 20 energías que según la observación maya, pues se fue determinando que cada 20 días se repite la forma energética de cada día. Y entonces estos pues se fueron desarrollando, dándole ciertos nombres, ¿verdad? Que son los nahuales. Y entonces el 13 por 20 resulta 260 días que tiene el Cholqui. Son las 9 lunas, los 9 meses que dura la gestación de un ser humano. Y bueno, pues esta es la cuenta corta del tiempo, que es anual, el Cholqui. Y entonces en este tejido está esta imagen. Hay un rombo que no lo tengo en esta presentación, pero un rombo también de acá de Santiago, que tiene 4 puntos cardinales en el centro y cada hilo que forma parte de ese rombo en conjunto resultan los 5.125 años de la cuenta larga del calendario maya, que es el Bactún. Y entonces, estos elementos que forman parte de la indumentaria son importantes. Por eso es que decimos que los tejidos y nuestra indumentaria son los libros que la colonia pues no pudo quemar. Y traemos esta evidencia porque hay muchas ideas de que los tejidos mayas son un regalo español o son una imposición española. Y entonces nosotras decimos que no es cierto, pues hay tanta evidencia arqueológica, antropológica, que evidencia lo contrario. Por otro lado, también recordar que el número 0 fue un aporte del pueblo maya a la humanidad y esto ha permitido calcular de manera más exacta el conteo del tiempo, ¿verdad? En el mundo. Pero también el 01 pues es el lenguaje de las computadoras. Y en el caso del huipil de Santiago Zacatepeques, tiene estas figuras que ustedes pueden ver acá encerradas en un círculo, que es el 0101. Hay huipiles que tienen 001, 01 y así, ¿verdad? De diferentes maneras. Otros huipiles que solo tienen 0. Pero este es un elemento muy importante de los huipiles porque acá está encerrada también la concepción que tenemos de la vida y algunos principios. Por ejemplo, el principio de la dualidad y la complementariedad, que es muy importante. El asocio que hay en el sistema Milpa y también lo importante que tenemos del acompañamiento de la luna y el sol. El 0 para nosotras no es 0, sino el setesic. Setesic significa círculo, significa tiempo, pero también simboliza el vacío. El vacío es muy importante y en el caso de nosotras, en varios tejidos está el diseño del vacío. El vacío que es el 0. Este 0 por sí solo no tiene mucho valor y entonces por eso es que el 0 representa además la semilla. La semilla solita, en solitario, no puede hacer mucho, pero cuando ésta se une con la tierra, tiene oxígeno y tiene agua, comienza a multiplicarse y luego tenemos muchas más semillas. Es la misma lógica que tienen con el 0, que el 0 sumado a una unidad ya puede tener un valor y depende de la cantidad de ceros que podamos tener,
y la cantidad o el valor que representa esa unidad, también podemos tener números, bueno, hasta el infinito. Lo mismo sucede con las semillas, entonces esta representación es sumamente importante. Y luego también es importante para nosotras recordar que siempre ha habido un esfuerzo estatal por eliminar el uso de las indumentarias, esto a partir de procesos de asimilación en el país. Está, por ejemplo, este decreto del 164, donde se le dice a una comunidad específicamente que ya tiene que dejar de usar su indumentaria y tiene que usar el de la clase ladina. Aquí la gente no quiere hablar de que es mestiza, entonces se han generado esa palabra de que son ladinos, ¿verdad? Entonces acá la idea era de eliminar el idioma maya, pero también la indumentaria. Entonces, cuestiones así hemos tenido. Pero luego, pues las tejedoras nos enfrentamos a muchas más problemáticas, ¿verdad? En estos tiempos, muchas mujeres ya no tejen huipiles debido al racismo y discriminación. Aquí en el país, a la gente que vestimos nuestras indumentarias nos consideran atrasados y nos consideran, bueno, además nuestros cuerpos, no me gusta usar esa palabra, pero racializados, de que en tanto seamos mayas, en tanto tengamos, bueno, un color diferente, tenemos el color de la tierra, ¿verdad? Y no una piel blanca, y entonces para ellos es que tenemos menos valor y de esa manera es que han venido tratando con nosotras, ¿verdad? Entonces, si hablamos el idioma, vestimos la indumentaria, esos elementos identitarios hacen que nos consideren de menos y entonces luego hay burlas por la forma de hablar, por la forma de vestir y por muchos otros elementos. Entonces, lo que genera es que haya autorrechazo de parte de la propia gente maya y trate la manera de pasar desapercibido, entonces ya no usa la indumentaria y ya no habla los idiomas. Una pensadora mexicana que se llama Yasnaya Aguilar habla del proceso de desingenización. Nosotros le hablamos del proceso de autorrechazo de la propia identidad. Y entonces, ¿qué provoca? Que ya no se use la vestimenta, pero también nos vamos dando cuenta que los mestizos o ladinos y también extranjeros utilizan con fines folclóricos y mercantilizan la imagen de las mujeres indígenas, los tejidos y la indumentaria. Además, hay apropiación y mercantilización de nuestros tejidos y la indumentaria. Bueno, ante esto, pues nadie le pide permiso a los pueblos creadores o autores de estas indumentarias. Y además hemos recibido amenazas de que van a patentar nuestros diseños y que de aquí en adelante, pues ya no podemos seguir tejiendo nuestros diseños, sino que ahora hay que pedirle permiso a ciertas diseñadoras para hacerlo. También tenemos precios injustos o pagan precios injustos por nuestros tejidos. Y por otro lado, pues no hay protección legal y leyes existentes. Además, despojan a los pueblos de sus conocimientos. Entonces hay una mercantilización de la vida de las mujeres, pero también de los pueblos a los que pertenecemos. En este momento, pues hay una serie de excusas cuando usan de manera inapropiada nuestras indumentarias, y es que ahora es fusión, inspiración, emprendimiento, generación de riquezas y nuevas fuentes de ingreso, que es un homenaje a la cultura, que es la promoción del país en el extranjero, pero para nosotras es despojo y robo. Acá les voy a presentar algunas imágenes en el marco de la folclorización. ¿Qué es la folclorización? La folclorización es quitarle el sentido original a muchas de nuestras creaciones y lo que hacen es que desarrollan una serie de acciones para cosificar, para denigrar la vida de las personas y del pueblo maya. En el caso del Estado de Guatemala, utiliza la imagen y las formas de vida de los pueblos indígenas para sus campañas publicitarias para atraer turismo al país. Incluso pues había una marca país que se llamaba Guatemala, el corazón del mundo maya, y la crítica que nosotras hacíamos era que Guatemala dice que es el corazón del mundo maya, pero hay un desprecio por los pueblos, por ese corazón, ¿verdad? Por esa gente, ¿verdad? Que genera todos los elementos que van para la publicidad que hace el mismo Estado. Además,
utiliza muchas imágenes de los pueblos indígenas sin nuestro consentimiento, y aquí incluye a la niñez, aun cuando hay una convención por los derechos del niño, donde pues hay ciertas prohibiciones. Pero por otro lado, pues genera muchos ingresos en divisas por turismo. En el caso del año 2017 fueron 1.212 millones de dólares. Pero cuando hemos revisado y hemos desarrollado un peritaje económico para saber qué se hizo con ese dinero, nos encontramos con que hay cero inversión en los pueblos mayas, y la mayor parte de estos ingresos van al funcionamiento del propio INGUAT y para pagar contratos millonarios para ciertos actores, aquí no se ven bien la imagen, actores, actrices, que lo que hacen son representaciones de nuestros pueblos. En esta imagen que ven acá, ninguna de estas personas es del pueblo maya, porque desde el racismo hay una idea de que los cuerpos del pueblo maya no tienen el suficiente porte para lucir las indumentarias, por lo tanto hay que vestir gente blanca o gente ladino mestiza para que los trajes puedan lucir bien y no aparezca tan feo, ¿verdad?, en el mundo. Tenemos varios documentales que ha hecho, por ejemplo, en este caso Netflix, donde, bueno, no aparece gente maya en sus formas de vida, sino que estos actores y actrices, ¿verdad?, que tienen contratos millonarios acá en representación de los pueblos, donde además utilizan las indumentarias de manera inapropiada y le quitan pues el sentido que tiene. Ante todo esto, bueno, el tema de la folclorización es más amplio y hay más ejemplos, pero no me voy a detener mucho acá. Nosotros lo que hicimos fue interponer un amparo ante un tribunal de lo contencioso aquí en Guatemala, y este amparo lo denegaron. Y el motivo fue que no fue firmado por todos los pueblos indígenas de Guatemala. Es decir, si aquí habemos 16 millones de habitantes, al menos 8 millones de habitantes tuvimos que haber firmado ese amparo. Es ridícula la sentencia porque ningún documento ha sido firmado por todos los habitantes del país para que lo puedan tramitar. Esto nos llevó a la Corte de Constitucionalidad y pues acá se declara con lugar el amparo, y entonces ahora comenzamos con el INGUAT porque hay un mandato para el INGUAT de crear mecanismos de participación efectiva de las mujeres y pueblos indígenas en el diseño y formulación de políticas públicas, planes, para que se evite caer en la folclorización y se garantice el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Entonces, esa es una acción ganada, y en este momento estamos con INGUAT desarrollando toda esa forma y construcción de este mecanismo de participación. Y luego pues tenemos las otras problemáticas, y yo les voy a presentar algunos ejemplos de apropiación cultural, plagio y mercantilización que realizan diseñadoras y empresas sobre nuestras creaciones. Este es un ejemplo de plagio y de industrialización donde se genera competencia desleal, ¿verdad?, con las tejedoras. Entonces ahora nos enfrentamos tejedoras versus máquinas. ¿Cuánto tiempo le lleva a una mujer tejer un huipil como el que está acá? Más o menos son 90 días, 3 meses. Y las máquinas lo pueden hacer en horas. Y de esa manera es que entonces se colocan en el mercado vendiéndonos esas telas, bueno, en detrimento del trabajo de las tejedoras. Estos tejidos que ya son elaborados por las máquinas tienen muy poco tiempo de vida. En ese sentido es que puedes comprar ahora barato, pero luego en unos meses tienes que volver a comprar, ¿verdad? Y una cosa que ha sucedido es que la industria de la moda ha hecho intentos por vestirnos a las mujeres indígenas, pero nosotras hemos estado en resistencia porque para nosotras contribuir a la economía comunitaria es importante para que el dinero se mueva en la comunidad. Y entonces ahora lo que hacen es presentarnos telas parecidas a nuestros tejidos para que pues terminemos comprándoles a ellas. Está la computarización, ahora está la digitalización, donde las piezas pues se parecen más a nuestros tejidos, pero también hay impresoras.
donde imprimen los diseños de los pueblos en telas de la más baja, es un poliéster de la más baja calidad y eso está teniendo efectos negativos en la piel de las mujeres, ¿verdad? Hay algunos casos de cáncer de piel. Y luego pues acá solo toman las fotografías y luego imprimen pues en estas telas. El asunto es que estas telas solo la puedes usar que 3 o 4 veces porque las lavas y luego quedan inservibles y hemos visto cómo ahora los ríos se están contaminando porque algunas de estas piezas están tiradas en el bosque, en los ríos, cuando nosotras no tenemos esa costumbre. En nuestros huipiles pueden tener muchos años de vida, 75, 100 años, y entonces consideramos que son bastante ecológicos o por lo menos amigables con el ambiente. Y aquí tenemos una serie de piezas. Pero también en el marco de la apropiación cultural hay una separación entre el artista de su arte. Y lo que sucede es que dicen, qué lindos los tejidos, pero qué feos los pueblos indígenas. Y entonces lo mejor es quitarle a los pueblos sus obras, porque entonces en manos de las diseñadoras y de las empresas toman un valor incalculable. En este caso, pues tenemos acá una fotografía de este traje que es de Nevaj, un pueblo ixil, que en 1975 ganó como mejor traje regional en un concurso de Miss Universo. Sin embargo, mientras eso se daba, se estaba generando todo un plan para masacrar al pueblo ixil completamente. Solo 7 años después, el ejército de Guatemala pues llevó a cabo ese plan, ¿verdad? Esa política de genocidio contra ese pueblo maya. Entonces, hay una apropiación y un aprovechamiento de lo que este pueblo produce, pero luego cuando este pueblo exige justicia en los tribunales por temas de genocidio, ninguna gente, ninguna empresa de esas que se aprovechan de las creaciones de este pueblo se puede unir con él para exigir justicia, ¿verdad? Y luego pues tenemos acá algunos artículos que son muy lindos, sin embargo, estos están registrados aquí en Guatemala como propiedad, los diseños, como propiedad de esta señora que se llama Anita Lara. Y estos son propiedad colectiva del pueblo de Nevaj, por ejemplo, o del pueblo de Chichicastenango, que son los dos elementos que tenemos acá. Y de esa manera es que se van apropiando de lo que pertenece a los pueblos. Tenemos a empresas que son gigantes de la moda en Estados Unidos, por ejemplo, que se apropian de los diseños de los pueblos, pero no retribuyen ningún tipo de regalías o hayan tenido el permiso de la comunidad para hacer este tipo de artículos finales. Aquí, por ejemplo, vemos diseños guatemaltecos con un vestuario de la India. Y entonces de esa manera pues van haciendo ese tipo de fusiones. Acá lo único que hicieron estas emprendedoras fue, bueno, desarrollar los trajes de baño y lo que hicieron fue despedazar tejidos y colocar una parte de esos tejidos a sus trajes de baño y ahora estos pues tienen un valor o un precio bastante grande, ¿verdad? Y además que son muy aplaudidos ahora aquí en el país. Y los tejidos que utilizan son tejidos usados, esos tejidos que las mujeres han vendido con el dolor de su corazón porque por la precariedad de la vida, el empobrecimiento, a veces se tienen que deshacer de su patrimonio, que es su vestimenta, para poder tener algunos ingresos para sus hijos. Y bueno, pues luego vemos estos diseños en esta ropa interior cuando realmente estos diseños tienen una forma de uso importante. Y luego podemos ver una serie de artículos, hay bolsos preciosos, pero por ejemplo este bolso está hecho con un tejido que es un nimpot, es un huipil ceremonial de San Pedro Zacatepeques, y este está prohibido para toda la población, a excepción de aquellos que tienen una labor importante en las ceremonias y en el trabajo de gobernanza territorial, pero lo hemos convertido en bolsos. El pueblo de San Pedro muy molesto por esto, pero a las empresas pues eso no les importa. Y además compran estos tejidos bien baratos y el precio a los que los venden es como si los hubieran comprado nuevos y pagados a precio justo. Y mucha gente que está afuera considera que comprando estos artículos a estas empresas están apoyando a los pueblos mayas, pero en realidad no es así.
Aquí vemos una serie de huipiles hechos zapatos y nosotras lo que decimos es que si quieren hacer zapatos con telas de los pueblos indígenas, pues podríamos las tejedoras elaborar tejidos que se pueden usar para los zapatos. El asunto es que las empresas no quieren eso porque minimiza su margen de ganancias. Entonces, para ellos es mejor cortar los tejidos ya hechos y que son obtenidos muy baratos por su parte. También hay una serie de artículos como las tazas, por ejemplo, que cuando no tienen esos motivos o estos diseños de los pueblos, pues el valor no es mucho, el precio no es mucho, pero cuando tienen los diseños de los pueblos, estos se triplican o se cuadriplican de precio, pero no llega nada, no retorna nada a los pueblos autores. Y así tenemos una serie de diseños. Pero también en el caso de la apropiación, recordamos un caso en México donde una artista visual denunció a Excelsior, ¿verdad?, por la apropiación indebida de su proyecto Huipil Defense. Ella dice que ese huipil es de Hidalgo, de México, pero en realidad ese huipil es de San Lucas Tolimán, una comunidad cachiquel de Guatemala. Y entonces se apropian indebidamente de un tejido y luego denuncian a alguien más por apropiación indebida, ¿verdad? Entonces, cuestiones así que nos deja mucho en qué pensar. Y bueno, aquí tenemos una serie de diseños. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo casi, pero quería mostrarles, ¿verdad?, que las empresas y diseñadores consideran ahora que muchos de los diseños de los pueblos indígenas los pueden llevar a la pasarela. Y no es que nos moleste que lo lleven a la pasarela, lo que nos molesta es la intención y la idea que tienen de que lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad y no tenemos una visión amplia para aspirar a más. Y para ellos una pasarela pues es lo máximo, para nosotras no. Y entonces, bueno, hacen una serie de cosas con nuestros tejidos. Por ejemplo, este es el huipil ceremonial de Santiago Zacatepeques. No, este es más el de fiesta. Pero este es un huipil y que se usa como blusa. Y la falda o el corte es negro, es el up, es negro. Y luego en el centro tiene como un cincho que es una faja para nosotras. La idea del uso de la indumentaria completa denota la forma en que comprendemos la existencia, o sea, la vida. La vida no solo cuando estamos vivos, sino todo lo que eso encierra. Por ejemplo, el supramundo, que es todo lo que está lleno de color y es el mundo conocido para nosotros en este momento, es donde está la flora, la fauna y todo lo demás. Ese es el supramundo. Y el inframundo representa el tiempo de descanso, la noche o la oscuridad. Y eso va en la parte de abajo. Ese es el sentido de esta indumentaria. Y entonces ahora viene esta empresa y lo que hace es darle vuelta y convertirlo como en una bermuda, transgrede totalmente esa forma en la que nosotras utilizamos la indumentaria y lo que simboliza para nosotras, ¿verdad? Y entonces a las empresas pues no les importa esto. Lo mismo sucede con este otro huipil de San Juan Zacatepeques, de la misma manera. Y bueno, otras formas de uso, diciendo y pensando, esto lo hizo una concejala de un municipio de San Juan Zacatepeques, diciendo que como es de San Juan, puede hacer lo que sea con la vestimenta. Y dice ella que ya hay que dejar de usar de la forma en la que usamos la indumentaria y hay que vestirlo ahora de esta manera y entonces saca esta colección. Y bueno, acá también vemos, al principio les mostré el traje ceremonial de Shela. Y entonces lo que hace esta diseñadora es que usa ese nimpot, lo corta y lo coloca de esta manera y ahora se gana un premio, ¿verdad? Un premio y dice que, bueno, pues ha creado algo maravilloso cuando lo único que hizo fue cortar un huipil ceremonial que ya existía, pero ahora se lleva el crédito. Hay empresas en el país que quieren como ser aceptados en varias comunidades y hacen cosas que tal vez no era con mala intención, pero es que necesitan educarse previo a hacer algo en las comunidades. En este caso, una panadería muy, muy importante acá que se llama San Martín.
cuando abre sus tiendas en Xela, que es un departamento de acá, manda a hacer gabachas y lo manda a hacer con el diseño del perraje ceremonial o el rebozo ceremonial de las mujeres de Xela. Y entonces tuvieron una crítica bastante fuerte de parte de la comunidad y el rechazo a la panadería, y muchos hablaron de hay que hacerle boicot y que nadie debería ir a comprar ahí por ser tan irrespetuosos con la comunidad. Y bueno, pues tuvieron que pedir perdón a la comunidad y bueno, se retiraron también estos rebozos ceremoniales. Entonces nosotros lo que les decimos es, nada les cuesta hablar con los pueblos para ver de qué manera pueden desarrollar sus acciones, ¿verdad? Porque la idea es que podamos siempre desarrollar una cultura de paz entre los pueblos. También otra cosa que ha sucedido es que ha habido mucha violencia en contra de los pueblos indígenas y sobre todo en las mujeres. Acá hay un nombre con el que nos nombran a todas las mujeres indígenas que vestimos la indumentaria y es María. María es un nombre común, es un nombre lindo, pero en el marco del racismo aquí en Guatemala lo hacen con una connotación peyorativa. Y entonces una María acá significa que es una mujer ignorante, pobre, sucia, incluso dicen que es patas rajadas, y bueno, una serie de connotaciones así. Y entonces esta empresa vende sus bolsos y su empresa se llama Marías Bag, el bolso de las Marías. Y entonces hasta en su publicidad dice que, por ejemplo, en esta, ¿verdad? Que estos son escritos en lenguaje de hilo, hecho por las manos de muchas Marías de Guatemala. Y entonces es tan ofensivo, ¿verdad? Y además la imagen que aparece acá de cómo se coloca a ella en primera posición, vestida de blanco, radiante, y cómo se ve la mujer indígena atrás como bien chiquita, bien morena y además como un perchero, porque es la forma en la que nos ven a los pueblos en el marco de la servidumbre y bueno, y de ninguna otra posibilidad para salir adelante. Entonces, esto es bastante racista y pues hemos hecho denuncias penales, incluso porque esta diseñadora incluso a estas compañeras que son del Consejo de Tejedoras de un pueblo que se llama Santo Domingo Xenacoj, les pidió que por favor, bueno, que se prestaran para grabar un video, era con fines educativos, por su tesis de diseño de modas que estaba desarrollando. Acá los pueblos indígenas siempre compartimos lo que tenemos y colaboramos, y ellas decidieron colaborar con ella para ese fin. Luego vimos que no eran para fines educativos, sino para promocionar sus bolsos. Además, sí dicen sus videos de que estas mujeres están recibiendo becas y que reciben muchos beneficios, ¿verdad? Que ella comparte beneficios con ella. Y entonces ellas tienen problemas en la comunidad y además no es cierto, no les ha comprado ni un tejido. Y bueno, este caso lo llevamos al Ministerio Público, fue desestimado porque dicen que los pueblos indígenas no tenemos derechos, ¿verdad?, sobre nosotras. Entonces, bueno, tenemos ahora un asunto de oposición al Ministerio Público y ahora pues se ha dicho nuevamente en el juzgado que el Ministerio Público debe de iniciar y retomar la investigación. Bueno, cuestiones así han sucedido. Por otro lado, vemos ahorita estas mascotas, que nosotras amamos las mascotas. De hecho, yo tengo una perrita que se llama Canela. Pero vemos a estos perritos con parte de las indumentarias de los pueblos indígenas. Para nosotros también es muy ofensivo. ¿Por qué? Porque desde el inicio, cuando llegan a nuestros territorios, se pensaban, incluso dudaban si éramos seres humanos, sino más bien creían que éramos otro tipo de animal. Y bueno, varias de las vestimentas que se usaban, sobre todo los hombres que tienen como un pequeño delantal, le llamaban taparrabos, ¿verdad? Y que tenemos taparrabo. O sea, esa idea de que no somos seres humanos sigue prevaleciendo en la mente de la gente. Y entonces cuando sacan este tipo de asuntos, pues es muy molesto para los pueblos indígenas, sobre todo porque algunos de estos tejidos son ceremoniales y son para momentos muy especiales. Y lo que les volvemos a decir, si quieren ropa para mascota, pues se puede hacer, pero no cortar los huipiles que tienen un significado importante para nosotras. Y luego, pues el uso indebido. Aquí vemos a una concursante de Miss Universo de 2011
que usó el traje que es exclusivo para autoridades indígenas hombres y para la labor de las cofradías, que es un asunto espiritual. Y bajo engaños incluso se llevaron la vara de la cofradía y se presentó esta Miss al concurso con todo esto. Hubo mucho rechazo de los pueblos indígenas, sobre todo el pueblo de Chichicastenango. Hubo una denuncia, pero pues ya ahí ya no pasó. Y entonces de esa manera vemos una serie de situaciones como estas. Lo que estamos planteando nosotras entonces es que necesitamos recuperar la memoria, necesitamos transformar el pensamiento, reconocer nuestros saberes y transmitir la memoria a otras, pero sobre todo proteger lo que pertenece a nuestros pueblos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una serie de acciones legales donde demandamos al Estado la protección de la propiedad intelectual colectiva, ancestral sobre nuestros textiles e indumentaria. Hemos levantado un litigio estratégico, tiene varias estrategias y pues a partir de ahí estamos colocando en el debate nacional de la importancia de respetar lo que pertenece a los pueblos indígenas. Hemos hecho una serie de foros de construcción colectiva y sobre todo de movilización. En 2016 presentamos una acción inconstitucional para dando a conocer que la Constitución no se está respetando, dado que no hay leyes que protejan a los pueblos indígenas, aunque la Constitución así lo dice. Y luego pues tenemos las vistas públicas, estamos haciendo conceptualización sobre lo que significa propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, hemos hecho propuestas de ley, ahora estamos por la tercera, hemos hecho mesas técnicas de trabajo, hemos denunciado ante mecanismos como la CIDH, al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. La idea es que no solo las tejedoras y la Corte de Constitucionalidad hablemos de que hay falta de protección, sino que también los otros organismos internacionales vean la problemática también y le envíen mensajes al pueblo de Guatemala. Hemos desarrollado denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Hemos promovido citaciones de funcionarios. Hemos tenido que movernos de esta manera para hacer ver que los tejidos tienen dueño y somos los pueblos indígenas y que necesitamos nosotros tener la administración de los mismos, ¿verdad? Y que pues que nosotros lo seguimos desarrollando y necesitamos también que el Estado invierta en esa protección. Y bueno, pues es lo que les puedo decir respecto a esas acciones legales. Pero por otro lado, y algo muy importante para nosotras, es la protección comunitaria en el marco de nuestro derecho a la libre determinación. Puede haber leyes, pueden haber normas, protocolos, convenios, pero si la comunidad no estamos organizadas para hacer valer esos derechos, pues no podemos avanzar mucho. Por ello es que desarrollamos asambleas comunitarias de mujeres para hablar de la problemática y poder organizarnos, encontrar esas formas propias de organización, y a partir de ahí es que contamos ahora con 25 consejos de tejedoras, donde pues han sido electas por su comunidad para hacer esa bisagra entre la comunidad y un tercero interesado en las indumentarias. Pero aparte de ello nos reunimos para fortalecernos internamente y bueno, aquí hay varias fotografías de los consejos de tejedoras. Hacemos eventos públicos de reconocimiento de las dirigentes o de las lideresas referentes del consejo de la comunidad. Y pues también, además de ello, pues seguimos tejiendo la memoria, haciendo procesos intergeneracionales de las abuelas, de las mujeres ya mayores y también de la niñez y la adolescencia. Desarrollamos escuelas de tejedoras, porque en muchas comunidades se está perdiendo el arte textil, en otras comunidades se está retomando. Hacemos una sistematización de los diseños, viendo también el significado de los mismos y también dando a conocer cuál es el uso adecuado de los tejidos ceremoniales y entonces como una forma de educar a la población. También en el marco de la conceptualización decimos que nuestra vestimenta no es traje típico, como lo dicen no solo en Guatemala, sino en muchos países, sino que es una indumentaria del pueblo maya que tiene mucho significado. El traje típico le quita todo el valor que tiene. Decimos que somos artistas, no artesanas, que nuestros tejidos son obras de arte, no artesanías,
que somos mujeres con nombre, no Marías, ¿verdad? Y que no es traje típico, sino que es katsiak, es traje maya, vestimenta maya o indumentaria maya. También nos hemos encontrado con que muchas de las ideas que planteamos, algunas practicantes o gente que está haciendo su tesis doctoral, de su maestría o de su licenciatura, se lleva mucha información, pero una de ellas nos mandó una carta diciendo que a partir de ahora, si vamos a hablar del proceso del movimiento de tejedoras, tenemos que citarla porque ella ya lo tiene escrito en su tesis. Entonces le dijimos que no, ¿verdad? O sea, es parte del extractivismo epistémico que pueda haber. Y entonces decidimos escribir nuestro libro, ¿verdad? Para que la gente que quiera hablar de nosotras, pues también nos cite, porque no solo es extractivismo de la tierra, de los saberes, sino también de la propia información que vamos desarrollando. Así que, bueno, yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias por su atención y disculpen los inconvenientes. Bueno, Milvian, muchísimas gracias a ti por este recorrido. Vamos, supongo que no soy la única que me habría gustado poder estar más rato y que te pudieras detener mucho más en detalles, bueno, en todo el tema de los tejidos que me parece, bueno, son maravillosos y como todas las cosas que supongo que esconden, ¿no? Que nos encantaría saberlo, a mí por lo menos, y luego en todos estos procesos de lucha colectiva que son también, pues, impresionantes. No sé si ya estamos fuera de hora, pero podemos estar unos minutos con el micrófono abierto. No sé si por si alguna persona quiere hacerte alguna pregunta, alguna aportación. Y así que si alguien quiere participar y decirle algo a Milvian o lanzar alguna pregunta, pues creo que podéis abrir el micro y si no, levantad la mano y os doy paso. A ver. ¿Alguien por aquí? Y... bueno, preguntan Milvian por el chat que si hay alguna manera de acceder a estas prendas bueno, en concreto una compañera comentaba que cómo podría adquirir alguna prenda y aportar al movimiento de tejedoras. No sé si nos puedes contar cómo funciona, si puedes responder a esta compañera. Sí, claro. Bueno, algunas personas piensan que estamos en contra de la comercialización. Pues la verdad es que no, estamos en contra de la comercialización que no es ética. Nosotras consideramos que debe ser desde ahí y que necesitamos ir quitando los intermediarios para que haya una cuestión más directa. A partir de ello fue que generamos una iniciativa que se llama HopCamp con el movimiento de tejedoras y entonces cuando alguien está interesado en alguna de las prendas, dependiendo del pueblo autor de esa prenda, entonces ya los ponemos en contacto para que ya puedan desarrollar una negociación ahí y puedan ya ponerse de acuerdo y nosotras facilitar el traslado y bueno, toda esa parte. Para concretar la compra. Entonces, si se puede, estamos también en este momento generando la página web para que desde la web pues, se pueda acceder directamente para esto. Entonces, sí, hay bueno, la página del Movimiento de Tejedoras, así se llama, Movimiento Nacional de Tejedoras de Guatemala. En el Facebook nos pueden seguir, en el Instagram también. Y entonces, a partir de ahí, pues ya van a encontrar próximamente el enlace para la, la tienda en línea de las tejedoras en Guatemala. Y por supuesto hay muchos otros esfuerzos que desarrollan algunas cooperativas, pero que hay muy pocas en realidad. A ver, estoy poniendo aquí algún enlace por si le sirve a alguna persona. Vale. Bueno, yo he encontrado, os he dejado por ahí el
No sé si se ha copiado bien. Vale, no sé si hay alguna cosa más. Bueno, te agradece todo el mundo el- la presentación y no. Bueno, mira, yo te voy a hacer una preguntita que le estoy cerrando, o sea, le estoy haciendo al resto de compañeras también. Como este es un curso enfocado a la educación ecosocial, pues así brevemente, Milvian, desde tu experiencia, tus conocimientos y tu lucha en este sentido, ¿cómo crees que se puede trabajar esto desde la educación ecosocial o qué importancia te sugiere que tiene esto, que puede tener, siendo también teniendo en cuenta que es una cosa, tu experiencia es una experiencia muy propia, por decir, ¿no? O sea, es el movimiento de tejedoras de Guatemala, ¿no? Pero cómo poder exportar toda esta experiencia a lo que es la educación ecosocial. Bueno, yo creo que es muy importante, bueno, pensando un poco en esa crisis en la que estamos viviendo, encontrar muchas formas de resistencia y alternativas que aún hay, cómo las podemos además valorar y quizás no copiarlas, pero sí ver qué elementos importantes tienen que contribuyen al cuidado de la vida, que pueden adaptarse a los contextos que hay, ¿verdad? Esa es una cosa creo que importante, ¿verdad? En la practicidad, en la práctica de vida cotidiana. Pero por otro lado, también creo que es importante repensarse el tema de la moda y repensarse realmente qué es lo más importante para vivir. Porque hay mucha gente que en el marco de la industria de la moda, pues está tras todas aquellas piezas de última generación que van saliendo. Y es para mí caer como en la trampa del sistema capitalista neoliberal, ¿verdad? Que lo que quiere es que, bueno, haya más consumo y más consumo. Entonces creo yo, en el caso del movimiento de tejedoras, pues nos hemos repensado ese consumo o ese consumismo más bien, y creemos que a partir de ahí podemos ir frenando ciertas cosas para que podamos ir en conjunto haciendo como pequeñas grietas al capitalismo. Al movimiento de tejedoras la consideramos antirracista y anticapitalista, ¿verdad? En ese sentido. Eh, y creo que hay varios elementos que desde ahí se pueden aprender. En el caso de los tejidos, los propios diseños que contienen los huipiles nos hacen pensar lo importante que es la red de la vida y la importancia que tiene el que podamos repensar nuestras prácticas y nuestra relación con el agua, con el aire y con cada uno de esos elementos. Es muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque esa mirada de ver a la tierra saqueable y que se puede vender al mejor postor, no lo piensan solo los otros, sino que lo pensamos también nosotras y lo reproducimos en la práctica cotidiana, ¿verdad? Al estar por el mundo y siguiendo la moda, siguiendo lo que los mecanismos de promoción y publicidad nos van vendiendo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí creo yo que hay asuntos que podemos ir eh, logrando a partir del consumo que podemos tener. Eh, bueno, y por otro lado, creo que hay que repensar esa forma en que estamos valorando los conocimientos y los saberes. En esta jerarquización que hay en la sociedad, pensamos que hay unos que son los pensamientos válidos y que los pensamientos de otros no son válidos. Y generalmente el de los pueblos indígenas, el de los pueblos afros, como que van quedando siempre más abajo, ¿verdad? Y entonces eso no nos permite a nosotros reconocer que ciertos saberes que se practican y que se mantienen en ciertas comunidades pueden salvar muchas de las cosas que están en crisis en este momento, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en el marco de la crisis climática, se dice que los pueblos indígenas pueden aportar mucho para esto, pero solo es un enunciado, porque en la práctica real no, esto no se da, ¿verdad? Entonces es importante el reconocer estos saberes y entonces poder ir desnaturalizando esas formas de pensar
sobre otros. Pues sí, muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que dices, la verdad. Muchas gracias. Dice otra compañera si se puede adquirir el libro que habéis escrito. Sí, bueno, sí, se puede adquirir, solo que nosotros estamos buscando la manera de enviarlo. No está en digital. Ujú, Sabemos que lo digital a veces es un poco complicado. Ahora solo lo tenemos por escrito, pero podemos encontrar formas de poder ujú. compartir este libro. De hecho, tenemos dos compañeras que en este momento están en España y se llevaron algunos libros para allá. Y pues de esa manera es que los vamos moviendo alrededor de donde podemos y tenemos la posibilidad de llegar. Pero de momento está escrito nada más y bueno, más adelante cuando ya la tengamos en línea, pues ya será otra cosa, ¿verdad? Y siempre al pendiente de nuestra página para saber las actualizaciones al respecto. Vale, pues muchas gracias. De todas maneras, si alguien necesita, pues yo puede escribir a mi correo y yo pues le pasaría la petición a Mirvian o lo que fuera. Pues nada, yo creo que si no hay más preguntas, aportaciones, pues agradecerte una vez más, a ver. Sí, agradecerte una vez más que hayas compartido este rato con todas nosotras. Muchas gracias por el trabajo que haces y por mantener estos saberes vivos. Y eso, muchísimas gracias por tu aportación al curso y espero que todo el mundo haya disfrutado mucho. Y bueno, pues nos veremos en otros. Espero que nos encontremos en otras situaciones. Así que nada, buenas tardes a todo el mundo y seguimos por el curso. Chao. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Que tengan buen Buenas descanso. tardes. Hasta luego. Hasta luego.